Pasamos Passiamo ahora adesso a a considerare analizar questa esta immagine. imagen, que a su vez es también la imagen del juicio final en la tradición occidental. Para ello, dependeré mucho de estos dos libros de Pfeiffer que he tenido en cuenta. En realidad son un único texto, pues los dos tienen el mismo título, La Capilla Sistina Desvelada. La diferencia estriba en que uno es una edición económica, el blanco, mientras que el otro es una edición de gran formato y muy cara. Pero se trata de un libro extraordinario que ha supuesto muchos años de investigación al profesor Pfeiffer. Si buscáis un estudio analítico sobre la Capilla Sistina, esta obra sin duda es fundamental. Yo la he leído ya 2 veces con gran interés y añadiría además que con gran provecho. Para comenzar a hablar de los juicios finales, planteamiento que se desarrollará abundantemente en Occidente, os he hecho ver el esquema típico oriental y que encontramos siempre en el iconostasio y en la cúpula de las iglesias, por lo que este sería el esquema estereotípico del mundo oriental. Pero en Occidente, cosa que podemos ver también en Oriente, tenemos un juicio que comparte la misma idea y que se presenta en cambio de forma narrativa, por lo que tenemos el juicio en su forma de producirse. Podemos ya identificar una serie de elementos que bien podríais decirme vosotros su significado. Aquí vemos claramente al demonio y el mundo del infierno, a la Madre de Dios que reúne en torno a ella la Iglesia, que no es todavía la Iglesia triunfante, sino la llamada Iglesia militante. Ma è la Chiesa cosiddetta militante. En la parte alta, la Iglesia del cielo, con los ángeles y santos reunidos en torno al Hijo de Dios, a cuyo lado está su madre en Déesis con Juan el Bautista. Comprobamos así que no existen planteamientos distintos. Trato de mostrar estos pasajes despacio para entender cómo hay un elemento de unión muy fuerte entre la tradición oriental y la occidental. Nosotros la interpretamos así. En la capilla de los Scrovegni, por ejemplo, vemos cómo Giotto ha representado el mismo esquema. ¿Qué encontramos en el centro del llamado arco triunfal, en el mismo centro del ábside? El ábside no tiene representaciones de tipo figurativo, pues están en el arco, donde vemos al Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, lo que supone una cita implícita del capítulo 25 de San Mateo. A su alrededor tenemos los ángeles porque él viene a realizar un juicio. E guardate come Giotto ha voluto Giotto lo ha representado organizándolo en 2 recuadros. Pues si nosotros giramos la cabeza y salimos de la iglesia, centramos nuestra mirada sobre la puerta de salida, que es esta, y encontramos de nuevo a Cristo sentado en el trono, como aquel que viene a juzgar a vivos y muertos, separando las ovejas de las cabras, y se trata del mismo esquema que hemos visto anteriormente, donde en el centro vemos a la iglesia que se reúne en torno a Cristo, la iglesia militante y la llamada iglesia triunfante. Vemos, por tanto, que en Occidente no tenemos un planteamiento tan distinto del que ya hemos visto en Oriente con anterioridad. Aquí estamos en el baptisterio de Padua con este fresco de Giusto di Menavuoi, donde en la cúpula encontramos, al igual que en la naos anterior, la figura de Cristo, que a su vez viene a juzgar a vivos y muertos. Aquí encontramos otro Cristo, también de Giusto di Menavuoi, con los mismos símbolos que hemos visto en otras ocasiones. Stessi simboli che vi avevo fatto vedere prima. La muestra de la llaga del costado atravesado, el rostro que muestra que ha pasado por todos los sufrimientos, incluida la aventura de la fe, pues él mismo la ha vivido en primera persona, como ya hemos visto en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, y su llegada para juzgar a vivos y muertos, con su brazo que se extiende hacia la misericordia. Así nos lo representa el Beato Angélico, tal como lo podemos ver en el Museo de San Marcos. Creo
que ya sois capaces de interpretar estas imágenes. En el centro tenemos, como siempre, al Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, a la Iglesia celestial reunida en torno a él, a los muertos que resurgen de sus tumbas, a la derecha a los condenados al infierno y a la izquierda a los que van al paraíso. En esta imagen tan bella, que yo considero como una de las más elevadas y bellas, vemos que al final de los tiempos cada beato es acompañado por su ángel de la guardia. Todos juntos hacen un pequeño corro. Luego el ángel deja al beato y todos juntos se encaminan a la vida eterna. Sin duda, este corro con el ángel de la guardia es una de las imágenes más bellas que podemos encontrar antes de acceder al mundo divino en el reino de los cielos. E qui veniamo finalmente all'affresco di Michelangelo. Llegamos por fin al fresco de Miguel Ángel. Como ya hemos dicho en otra ocasión, cuando hemos visto los frescos de la bóveda que Miguel Ángel pintó anteriormente, Miguel Ángel fue llamado de nuevo para pintar el juicio universal en la Capilla Sistina. Con anterioridad al juicio final, aquí teníamos una Asunción de Pietro el Perugino, que fue borrada y que formaba parte del primer conjunto que ya conocemos y que estaba integrada por una brigada de pintores, de los que el Perugino era el encargado, como ya os hice ver en otra ocasión, y donde había escenas de la vida de Moisés en una parte, en analogía con escenas de la vida de Cristo. Con cicli della vita di Cristo. En el centro y sobre el altar estaba el fresco de la Asunción de la Virgen pintado por Perugino, que fue eliminado para dejar sitio al gran fresco de Miguel Ángel. Si observamos este fresco, veremos enseguida que nosotros retomamos los esquemas que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que representa esta obra? Solamente una cita implícita del ya conocido capítulo 25 de San Mateo. Al final de los tiempos, Cristo se sentará sobre su trono de gloria, separará a las ovejas de las cabras y luego preguntará: cuando tenía hambre, ¿qué has hecho? Cuando tenía sed, ¿qué has hecho? Y cuando era desnudo, etcétera, etcétera. Es decir, procederá a realizar su juicio. Pasemos a ver el fresco en sus detalles. Así es como nosotros lo vemos hoy. Cristo en el centro presidiendo toda la composición. La Madre de Dios a su lado. Encima, los símbolos de la pasión que Miguel Ángel ha querido incluir. La cruz y la columna de la flagelación. Si bajamos la mirada, vemos a los santos y mártires en torno a Cristo. Más abajo, y en este otro nivel, hay 4 grandes niveles en la composición. El tercero, y sin duda el más interesante, con una idea típica del Renacimiento. En este nivel, el tercero, decía, nos muestra la gran batalla del hombre y de la humanidad para decidir si pertenecer a Cristo o dejarse guiar por el peso del pecado. Se trata de una lucha muy dramática e intensa, pero también muy humana, donde encontramos a los hombres que quieren librarse del peso del pecado y a los demonios que tratan de llevarlos al abismo. En el nivel más bajo, vemos a los cuerpos que recobran su carne, mientras que en el otro lado tenemos a los condenados al infierno. Conviene tener siempre presente las imágenes que hemos visto pertenecientes a la Iglesia Oriental para ver que estos planteamientos tienen algunas pequeñas variaciones en su concepción si las comparamos con las imágenes mencionadas. Vemos aquí cómo traduce Miguel Ángel la idea de la mano y de la ira de Dios, con este brazo y mano tan poderosos que se proyectan sobre la humanidad para ejecutar el juicio que conoce la ira de Dios. Pero vemos también cómo Miguel Ángel ha representado este otro brazo, que se recoge en un gesto de bendición, como ya hemos visto antes en los iconos, por lo que este gesto nos resulta ya muy conocido. Se aprecia claramente que esta mano frena e interrumpe el gesto de la otra. Y no es solo que lo interrumpe, sino que la ira de Dios que aparece en Cristo, en esta apertura del libro cerrado con los 7 sellos,
donde se dice que Dios es amor, este juicio se transforma en misericordia y bendición. ¿Cómo se puede decir lo mismo por medio de una imagen distinta? Pues en ambos casos el concepto es el mismo. Aquí vemos a Cristo con los santos. Continuando, vemos a los ángeles tocando las trompetas en clara referencia al Apocalipsis. Y aquí los infiernos. Imagen que no voy a comentar porque no sé el motivo, pero es anterior a su restauración y no tiene apenas calidad. Aquí vemos a los santos que sostienen la cruz con los símbolos de la pasión de Cristo y vemos también la corona de espinas. En esta parte izquierda vemos una serie de santos. Aquí tenemos a los santos de la parte derecha. Podríamos alargarnos hasta el infinito, pero lo que realmente me interesa es otro tipo de mensaje el que quiero daros. Si bien quiero que os hagáis una idea compositiva del fresco de Miguel Ángel. Aquí encontramos una de las mejores síntesis de todo el pensamiento, no solo de Miguel Ángel, sino de toda nuestra teología renacentista. Estamos ante el personaje conocido como el dubitativo, quien se está preguntando a qué reino debe pertenecer. Si se confía a Cristo y haciendo un acto de fe, entra en la esfera de la gracia, o si se deja llevar por sus pasiones y es dirigido hacia el suelo. Os digo todo esto para haceros ver que aquí encontramos no una diversidad de sustancia, sino una diversidad de sensibilidad. Mientras el Oriente va buscando siempre la esencia de la teología, por lo que representaría un concepto de este tipo por medio del sufrimiento que padeció Cristo para vivir su humanidad en unión con su divinidad, y con gran esfuerzo, como ya hemos visto, y podemos ver en Hebreo 2, en su propia carne, y separaría en este punto, diría que sobre esta idea de la persona de Cristo, nuestra sensibilidad humanística, por su parte, traslada el mismo conflicto a la carne del hombre, haciendo ver que el hombre, por medio de su libertad, puede elegir entre adherirse a Cristo o no. Observad cómo el mismo tema ha sido tratado con una sensibilidad distinta. Por eso os decía que estos análisis paralelos tienen un objetivo de detalle muy restringido. Nosotros estamos haciendo una teología incluso del detalle más pequeño, pues estamos ante una cuestión de matices. Decimos las mismas cosas, pero con matices distintos, por lo que si nos acostumbramos a captar estos matices, nos convertiríamos en personas con un pensamiento ecuménico, que sabemos captar todo aquello que nos une antes de lo que nos divide. Y esto no porque practiquemos el buenismo, sino porque sabemos leer la tradición y tratamos de buscar antes lo que nos une que lo que nos separa. Ahora hago una última mención sobre el tema del infierno, para lo cual sigo el libro de Pfeiffer, por lo que leo primero la frase para volver después a la imagen, acabando así esta exposición. Dice así: es especialmente significativo el hecho de que Miguel Ángel quisiera crear una relación entre el crucifijo del altar y la visión del infierno. Vemos que ha sido colocado en el medio y posteriormente han añadido este crucifijo, del que se dice que pertenece a la escuela de Donatello, por lo que el infierno y el crucifijo aparecen en una posición coincidente para quien celebra. ¿Por qué aparecen en esta posición? La hipótesis es esta y la leo otra vez. Es especialmente significativo el hecho de que Miguel Ángel quisiera crear una relación entre el crucifijo del altar y la visión del infierno. Solo con la experiencia de la pasión de Jesús en la cruz, que lo ha llevado hasta el fin de la noche por el abandono de Dios, ya que hemos escuchado todo lo que he dicho en la primera parte de la conferencia, podemos ver lo increíble que resulta la coincidencia de estos temas, como cuando veíamos el rostro que ha experimentado el shock
del descenso al reino de los muertos del Cristo de las potencias. Decía que sólo con la experiencia de la pasión de Jesús en la cruz, que lo ha llevado hasta el fin de la noche por el abandono de Dios, tal como aparece en la imagen, es posible conocer y vencer el infierno pasando por cada uno de los miedos. Por tanto, si este planteamiento es admitido como válido, finalmente encontramos el nivel más alto de interpretación del juicio universal de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, en el que el Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, así como el mismo Hijo que ha sido crucificado, es el mismo Hijo que ha pasado por el descenso al reino de los muertos y ha compartido todo nuestro destino para que pudiese ser el autor y el perfeccionador de la fe, y para que nosotros lo sintamos cerca cada vez que seamos sometidos a la prueba. Es la frase que ya he citado del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Finalizo leyendo esta última frase de Pfeiffer. Solo en la experiencia de la pasión de Jesús en la cruz, que lo ha llevado hasta el fin de la noche por el abandono de Dios, tal como aparece en la imagen, es posible conocer y vencer el infierno pasando por cada uno de los miedos.